vecinal, de aquí al lado de la Por eso división. llegué tarde. Sí, va, el más cercano llega al último. El doctor nos va a hablar hoy, es un mini resumen, así lo leo completito, acerca de los compuestos de coordinación con algunos fármacos de la familia de quinolonas y su actividad biológica. Bueno, para los que no conozcan al doctor y pudieron checar el CV que nos hizo favor de enviar, tiene muchísima experiencia en estos temas y principalmente en el área de química de coordinación y bioinorgánica, síntesis de ligantes, métodos de espectroscópicos, UV, infrarrojo, resonancia magnética nuclear y cuenta con más de 53 publicacionnes, un índice H15. Y el día de hoy, bueno, nos va a describir algunos compuestos que forman la familia de antibióticos con diferentes iones de la serie D. Asimismo, se describirá cómo esta coordinación afecta a las propiedades biológicas y se presentará una serie de estudios mecánico-cuánticos con el fin de encontrar una correlación entre la coordinación a un centro metálico y su actividad biológica. Entonces, les doy la palabra al doctor Guillermo. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Horacio me dijo que no iba a poder estar por aquí, pero sí, le quiero agradecer su invitación. Así como para empezar, ¿alguna idea de cuáles son estos antibióticos que se llaman quinolonas? ¿Tienen ustedes? ¿La ciprofloxacina le suena? Sí, ¿verdad? La ciprofloxacina. Durante la época en donde Estados Unidos entró en la locura y tenían miedo de las amenazas de ataques con anthrax, este fármaco se agotó en las farmacias. Todo el mundo estaba queriendo comprar. Y es un fármaco de amplio espectro. Dentro de esos compuestos, como la cipro, hay más de 10.000 compuestos que se han preparado en el mundo y de esos como unos 50 han llegado al mercado. Y han sido muy efectivos porque son drogas de muy amplio espectro y curiosamente la manera en cómo trabajan es un poquito especial. Entonces un poco lo que vamos a ir haciendo es, les voy a ir describiendo el tipo de trabajo que he venido haciendo en los últimos 25 años, más o menos, ¿sí, verdad? O 25 años que tenemos. Entonces, esos compuestos de coordinación, ahí, para empezar, voy a empezar a enseñar un poco los compuestos. El ácido nalilíxico, apareció en el mercado por ahí de los años 70, fines de los 60, y fue una droga sintética. O sea, todos estos antibióticos, de entrada, una de las cuestiones que tienen, a diferencia de muchos otros antibióticos como la penicilina, es que son sintéticos. Cuestión que sale un poco de la definición de antibiótico. Pero, digamos que una de las cosas que se encontró es que todos estos compuestos, los primeros tres son de los que más antiguos, el ácido nalilíxico, la ciprofloxacina y la ciprofloxacina, son compuestos que, si se fijan, tienen una misma estructura repetitiva. Y esa estructura, en los años 70, hicieron pensar a la gente que la actividad biológica que tenía estaba relacionada con eso. Y esta actividad biológica, curiosamente también, de las cosas que tiene, es que actúan por una inhibición de la síntesis del DNA. Prácticamente todos los antibióticos lo que actúan o lo que hacen es trabajar sobre la membrana de las bacterias o sobre inhibir ciertas proteínas, pero muy pocos son los que hacen inhibición directa del DNA. Y eso también a nosotros nos llamó la atención cuando empezamos a trabajar, porque si miden la síntesis del DNA, entonces pueden ser potenciales drogas o potenciales fármacos para utilizarse en terapia de cáncer. Entonces era una cuestión interesante. Y una de las cuestiones que se sugería desde aquel entonces es que por la estructura que tienen estos compuestos, en el organismo uno se los toma, y que en el organismo no eran directamente ellos los fármacos que trabajaban y inhibían la replicación del DNA, sino que primero se coordinaban en un centro metálico para poder ser efectivos. Entonces, con base en esa idea, lo que nosotros empezamos a pensar es que sería muy interesante empezar a trabajar y ver cómo estos sistemas
se comportan frente a diferentes iones metálicos. En particular nos interesó mucho el cobre. Y si uno se pone a ver y piensa un poquito como químico, aquí tengo yo pares libres de electrones, aquí hay pares libres de electrones, tengo un centro que es ácido, y entonces yo puedo sustituir ese protón por un metal, o puedo tener una coordinación a los metales a través de diferentes enlaces. Por ejemplo, aquí la posibilidad es que estuviera aquí el metal o que estuviera por acá, y etcétera. Entonces era parte de lo que queríamos averiguar. Y trabajando en esto empezamos a trabajar. Y aquí les voy a presentar diferentes compuestos. Por ejemplo, este que está aquí es un antibiótico también sintético de esta familia que se está reportando como un agente antineoplásico muy prometedor. Aquí si se fijan, lo que tiene este sistema de interesante es una gran planaridad y la posibilidad de formar puentes de hidrógenos con las bases del DNA. En estos compuestos también, por ejemplo, lo que estamos encontrando, y aquí empiezo con un trabajo externo en 1991, donde el compuesto de un complejo de cobalto con la sinoxacina, lo que observan es que se coordina justamente a través de este sistema. Nosotros, ¿qué hicimos? ¿Qué hemos hecho? La primera estructura, y ya esta sí me gusta presumirla, que se reportó donde se veía de manera definitiva cómo se coordinan las quinolonas a los centros metálicos, es esta, en donde nosotros encontramos justamente lo mismo que reporta Chulby que les presentara la vez pasada, en donde el ácido natriúrico utiliza la acetona y el ácido carboxílico para coordinarse al cobre, y en este caso tenemos un compuesto mixto, ¿sí? Que nos permitía tener mucho más facilidad en el sistema. Algo que nos llamó mucho la atención y que empezó a ser motivo de todos los estudios que les voy a estar presentando hoy, es que en la estructura de rayos X empezamos a observar lo que se conoce como stacking, es un apilamiento, en donde la interacción es una interacción pi entre los anillos, y en este caso es entre el anillo de la fenantrolina con el antibiótico. Y a una distancia de 3.5 Angstrom, que es más o menos la misma que se encuentra en la doble hélice del DNA, entre bases y bases. ¿Okay? Entonces esto nos ha llevado a empezar a seguir trabajando en algunas cosas, y bueno, aquí son otros ejemplos en donde no nada más cobre, sino también cadmio, tenemos el mismo tipo de coordinación, con cobre o la pura ciprofloxacina, se obtiene lo mismo, y estos obviamente son la gente con la que he estado compitiendo y algunos de ellos colaborando. Pero bueno, nosotros empezamos también a modificar y a buscar si efectivamente es que estos compuestos de coordinación estos compuestos, estos antibióticos necesitan formar un compuesto de coordinación en el organismo, pues obviamente no va a ser con fenantrolina ni cosas raras, pero sí podría ser con algunos sistemas que encontramos en el organismo, como es la histamina, por ejemplo. En este caso la histamina simula también un aminoácido de manera muy sencilla, y lo que encontramos es que efectivamente sigue el mismo tipo de coordinación. Aquí ya es una estructura donde además encontramos cosas interesantes y divertidas de cómo se van formando puentes de hidrógeno y qué tipo de geometría se forman, que eso es tema de una plática en un momento determinado. Pero siempre lo que encontrábamos es que este grupo amino es trans al grupo oxo. Es decir, hay una diferencia entre este nitrógeno y este, que siempre la geometría que se encuentra en el estado sólido me está diciendo que el sistema con mayor carácter S se combina con el sistema que tiene mayor carácter pi de los oxígenos. Y eso es parte de lo que nos llevaba a estar pensando qué tipo de problemática o qué tipo de cosas químicas y electrónicas se van conectando con la posible actividad de ellos. Y bueno, aquí ya son algunos de diferentes compuestos, tanto con histamina, tanto con sinoxacina como con anhidrícico. Si se fijan, no importa si es uno o el otro, el tipo de geometría es la amina transaloxo, en este caso también la amina transaloxo. Y bueno, estamos viendo que las geometrías son muy similares, y entonces la pregunta es, ¿por qué la actividad biológica del ácido anhidrícico es diferente de la sinoxacina, o de la ciprofloxacina, o de los
10.000 antibióticos que hay por ahí distintos. Entonces, parte de ese trabajo pues, tiene que ver, bueno, esta era demasiado, simplemente ver cómo se van caracterizando, cómo vamos viendo entre los elementos calculados. Y bueno, las preguntas que nos hacemos, o que nos estábamos haciendo desde aquel entonces, ¿estos compuestos son más activos que las drogas simples? O sea, sí es cierto que la hipótesis que salió en los 60 de que yo me tomo el antibiótico y ese antibiótico primero se pega a un metal para después tener actividad, implicaría que si yo de entrada ya lo pego al metal, esa actividad la voy a modificar y debo observar una mayor actividad en principio. Entonces, una de las cuestiones importantes a comparar es si estos compuestos son más activos que las drogas libres. Y la segunda es, ¿siguen afectando la síntesis del DNA? O sea, nuevamente la misma hipótesis. Lo que se encuentra es que estos fármacos son inhibidores de la síntesis y replicación del DNA. ¿Los complejos hacen lo mismo? Y bueno, para ello hicimos varios experimentos. En este caso lo probamos contra diferentes bacterias, ahorita les voy a enseñar los resultados. Y en este caso lo que hicimos fue probar de manera indirecta si están afectando, y para eso se usan bacterias modificadas, que ahorita les voy a enseñar más o menos lo que se hace, en donde lo que hago es, en el momento en que una bacteria o una persona tiene un fármaco que está agrediendo el DNA, se genera toda una batería de respuesta o de defensa. Y esa batería de respuesta o de defensa se le conoce, pues, o sea, está muy como un SOS. ¿Sí? Y ese SOS es una especie de pedir auxilio en donde estamos induciendo una respuesta de defensa contra el daño del DNA. Y esa la puedo yo monitorear. Si yo no genero daño en el DNA, no se prende esa respuesta y por lo tanto voy a tener un cierre. Si se prende la respuesta, quiere decir que lo que estoy poniéndole ahí está afectando. Ok, entonces para la actividad antibacterial también un poquito lo que hicimos fue simplemente proponer que había o sea, dentro de los estudios lo que hicimos fue proponer o ver que había un decaimiento exponencial en el que depende de la concentración. O sea, a mayor concentración de fármaco, menos bacterias voy a tener o más inhibición voy a provocar. Y eso se sigue de una manera midiendo la absorbancia a 660, que es decir, estoy midiendo la turbidez de los medios, y la turbidez de los medios lo que me dice cuando yo crezco bacterias es a mayor turbidez, mayor cantidad de bacterias. Entonces aquí lo que estoy esperando es que si el fármaco es efectivo, esa turbidez va a ir disminuyendo. Y con eso lo que yo puedo tener es una constante de inhibición que me permite comparar fármaco a fármaco o compuesto a compuesto. ¿Ok? Bien, estos resultados son los que comparamos. De hecho, por ejemplo, empezamos con simples sales de cobre frente a la bacteria que se coli y vemos que tiene una constante de inhibición muy bajita. O sea, de hecho, en un momento determinado podríamos decir que si yo le pongo muy poco cobre, hasta las bacterias van a estar contentas porque lo necesitan para vivir. ¿Sí? O sea, es alimento. ¿Sí? Pero es lo mismo que nos pasa a todos nosotros. Si yo me como una manzana, pues me voy a sentir a gusto. Pero si me como 100 en un día, es muy probable que termine en el hospital, ¿no? Con una indigestión. Y simplemente con manzana. O sea, algo que Paracelso decía hace muchos años es que decía que los venenos no existen, que el veneno es la dosis. O sea, yo puedo tomar muy poquita agua, perfecto. Si no tomo agua me muero, pero si me tomo 10 litros de agua destilada, también me muero. Entonces, la dosis es lo importante. Y aquí un poco lo que estamos viendo es justamente eso. Entonces, empiezo a comparar diferentes compuestos con el fluoruro de cobre. Aquí tengo dos experimentos. De alguna manera, una de las cuestiones que nos interesa es cuando yo voy comparando y voy viendo estos números, ¿qué tan diferente es el 3 del 1? Por ejemplo, en una exponencial es importante esto. Y en un experimento biológico yo tengo mucha variabilidad. Y una variabilidad que yo puedo tener es de cepa a cepa, yo voy a tener diferentes actividades, por un lado, diferente comportamiento.
Y por otro lado, de experimentador a experimentador también voy a tener diferencias. Entonces, aquí lo que estamos viendo en este punto es dos cepas o dos experimentos hechos en dos momentos distintos por dos personas distintas. Y lo que vemos es que, pues sí, se va a línea, pero es muy pequeño. Y bueno, vamos caminando. La vipiridina, que es otro compuesto distinto, vemos que tiene una mayor actividad, es más tóxica. Y un poco la vipiridina es tóxica porque lo que hace es atrapa el fierro. Y entonces la bacteria ya no tiene suficiente fierro para poder seguir creciendo. Vemos que, por ejemplo, los complejos, como el cobre vipiridina, tienen una actividad esencialmente igual. Si yo pongo fenantrolina, si hay un cambio. Y si se acuerdan, empezamos a ver que con la fenantrolina una de las cosas que veíamos es que hay ese apilamiento, ¿no?, entre que se formaba en los estudios de rayos X. Entonces, aquí empezamos a tener información interesante. Curiosamente, en este caso, la fenantrolina es más tóxica que el cobre. Y nuevamente, ¿por qué? Porque la fenantrolina le encanta le encanta atrapar al hierro. Y lo atrapa también que la bacteria se queda sin comida. Pero después empezamos a ver los antibióticos. La sinoxacina es un antibiótico, entonces por lo tanto sabemos que mata bacterias. Y entonces estamos en el orden de 142. Claramente entre un antibiótico o una sal simple hay una diferencia importante. Pero lo primero que nos empezó a gustar es eso. Si yo comparo la sinoxacina con el complejo de sinoxacina con cobre y vipiridina, lo que vemos es que la potencia se incrementa en 3 veces. Entonces empezamos a ver que las hipótesis que estábamos teniendo de efectivamente esa hipótesis que salió por ahí en la literatura de que estos compuestos necesitaban un transportador o un activador, que podía ser cobre o fierro, pues se está ratificando. Por otro lado, lo que vamos viendo es que, por ejemplo, efectivamente de la sinoxacina a la ciprofloxacina hay un incremento en esta actividad gigantesca. Para que se den una idea, cuando salió el ácido nalidíxico al mercado, la dosis que se tenía que utilizar para curar una enfermedad de los riñones era tomarse 500 miligramos en la mañana y 500 miligramos en la noche. Con la ciprofloxacina me tengo que tomar 250 miligramos al día para el mismo tipo de infecciones. O la misma dosis equivalente a la del ácido nalidíxico para tratar una infección de huesos. Entonces eso lo que me está diciendo es que la actividad o la potencia es mucho mayor. Y una de las preguntas que yo me quiero hacer como químico es ¿qué diferencia hay entre esta sinoxacina y esta ciprofloxacina que lo hace más activo, que potencia la actividad? ¿Con qué idea? Pues con la idea de poder diseñar mejores compuestos. Pero fíjense también lo que encontramos que fue maravilloso. De la ciprofloxacina se preparó el compuesto de cobre de ciprofloxacina y lo que vemos es que nuevamente el incremento es una magnitud de 3. Si se dan cuenta, es la misma magnitud que está en estos dos. O sea, el factor multiplicativo es más o menos el mismo. Y una de las cosas que vimos es que dependiendo también del otro ligante, la potencia puede incrementarse mucho más. De esta tabla lo que se concluye es, sí, es muy probable que todos esos compuestos, todos esos antibióticos de las primeras quinolonas efectivamente se activen por quelación, en el momento que me los estoy comiendo, ¿sí? Usan parte del cobre o del hierro que yo tengo en mi torrente sanguíneo y eso activa la participación en la inhibición del DNA. Ok, aquí ¿qué es lo que estamos viendo? Es el segundo experimento. La segunda pregunta es, ¿estos compuestos siguen manejando la posibilidad de inhibir la replicación celular? Y entonces lo que tenemos que hacer es una serie de experimentos en donde, primero que nada, lo que necesito ver es una curva de crecimiento de las bacterias. ¿Sí? Para aquellos que no saben, una curva de crecimiento bacteriano tiene tres etapas. Una que se conoce como el periodo de inducción, que es una fase en donde yo pongo a las bacterias y empiezan a crecer muy despacito y como que están atarantadas, ¿sí? Están dormidas. Después, una fase logarítmica,
donde crecen mucho, muy a prisa, y una fase después de reposo, en donde digamos que el cultivo llega al equilibrio. Si yo dejo el cultivo creciendo, va a llegar un momento en el que va a decrecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya se les acabó la comida y empiezan a morir. Pero entonces esta fase estacionaria es muy importante. Y nosotros lo que estuvimos haciendo es ver qué pasa cuando yo agrego, justo cuando se está terminando la fase logarítmica, el inductor de un posible daño al DNA. Entonces aquí básicamente lo que estábamos viendo es cuáles eran las concentraciones en donde yo podía seguir manejando el crecimiento bacteriano sin matar. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? Darle una dosis pequeña en donde le esté generando un daño al DNA, pero al mismo tiempo no mate a todo mi cultivo, porque si no, entonces no voy a poder ver la expresión de esa respuesta SOS. Entonces, aquí lo que estábamos haciendo era buscar una dosis ideal, y en la siguiente, bueno, lo que les estoy platicando es la parte mucho de genética, de qué es lo que se hace. Lo que se hace en el DNA es modificarlo e introducir dentro de la secuencia del DNA de la bacteria un gen que de alguna manera lo que me hace es activarme por un lado la respuesta SOS, y por otro lado, junto con ella, en el momento en que se activa un gen que es la galactosa oxidasa. La galactosa oxidasa lo que me va a hacer es oxidarme un azúcar, y esto yo lo puedo seguir de manera indirecta por ultravioleta visible, de manera muy sencilla. Entonces, obviamente esto yo no lo hicieron colegas que les saben mucho de ingeniería genética, pero aquí lo que vamos viendo, creo que necesito cambiar esta gráfica un poco, es nuevamente aquí estamos haciendo la visión del inductor, y en el momento en que se adiciona tengo un control de este tipo de bacilo en donde no le pusimos el compuesto, y uno en donde le ponemos el compuesto, y lo que vemos es que efectivamente se ve la respuesta del DNA, ¿sí? O la respuesta de la bacteria al daño celular. Entonces lo que estamos diciendo es que efectivamente este compuesto, que es el cobre con la histamina y el ácido anhídrico, genera un impacto directo a la replicación celular. Ahora, ¿cómo lo hace eso? Todavía no lo sabemos. De hecho, es fecha que todavía no lo sé. No sé si es por interacción directa con el DNA o es por interacción con algunas proteínas. Eso es algo en lo que hemos estado trabajando todavía. Pero, digamos que en parte de las siguientes investigaciones que siguen, ahorita les voy a platicar que es la parte teórica, más cuántica, más de ir averiguando la parte electrónica, que voy a tratar de correlacionarlo con estos estudios. Aquí lo que estoy viendo es el resumen un poquito de todo lo que hicimos. Aquí lo que vemos es cómo esta actividad de beta-galactosidasa es comparada entre el control, es decir, las células sin hacerles nada, siempre tienen una pequeña respuesta. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo el compuesto de cobre con histamina y ácido anhídrico? ¿Qué pasa si tengo el ácido anhídrico solito, que yo ya sé que es un antibiótico que inhibe el DNA? ¿Qué pasa con el cobre? ¿Qué pasa con el cobre histamina? ¿O qué pasa con la histamina solita? Bueno, creo que la gráfica habla por sí sola, ¿no? El antibiótico efectivamente es efectivo, activa la beta-galactosidasa. ¿Por qué? Porque está generando un daño al DNA, pero su actividad es muy pequeña. Y es muy probable que sea porque solo aquel ácido anhídrico que encontró un metal en la misma célula es el que se activa. Los demás no sirven. Y en este caso, pues tenemos una actividad marcadamente incrementada gracias a la presentación a la presencia del centro metálico. Ok. Aquí tengo otro experimento también nuevamente, en donde dices, bueno, y la diferencia entre si yo tengo fenantrolina o histamina es diferente. Sí hay diferencia, pero no es muy marcada. Lo cual me dice que lo importante es el centro metálico más que el otro ligante. Y que lo bonito, lo interesante, es que si el otro ligante es de naturaleza biológica, natural, pues nuevamente perdonando la
redundancia, como en el caso de la histamina, lo que confirma es que el cobre realmente está activando hacia una lidixicontractividad, ¿no? Que este otro sea un poco más activo, pues sí, pero la fenatrolina, la verdad, pues es un sistema ajeno a la naturaleza, es muy tóxica y de hecho esto en humanos no se podría probar por efectos que tiene distintos a lo que verse en esta plática. Ok, ahora, ¿qué hicimos? La siguiente pregunta que nos hicimos es, bueno, ya modificamos a los antibióticos, ya vimos que la actividad antibacterial se exacerba, ¿será posible que también estos compuestos puedan tener una actividad anticancerígena? Y entonces aquí lo que hicimos fue probarlo contra diferentes líneas tumorales. La L es una leucemia, la S es un sarcoma y la B es un melanoma. En términos de cánceres, digamos que los cánceres más benignos, o sea, los más fáciles de curar, son los sarcomas, después las leucemias, después los melanomas. Lo que vemos aquí es esto del Western, quiere decir ratones con ciertas características, ¿sí? Tienen nombre y apellido y pedigrí y cuestan muchísimo dinero estas cosas. El esquema es cómo los voy a tratar. Aquí, por ejemplo, la dosis es el día 1, el 5 y el 9, o si la dosis es crónica durante 9 días, y así hay diferentes perfiles. La dosis es en miligramos por kilogramo de peso. Lo que vemos es que estamos variando la dosis desde 6 miligramos por kilogramo hasta 1.26 básicamente. N es el número de víctimas de ratones. En el primero se probó con las leucemias, lo que hicimos probar es si entre usar 6 o 13 era estadísticamente significativo. Lo que vimos es que con 6 era suficiente, y una de las cuestiones que también en este tipo de experimentos es importante es pues manejar el menor daño posible hacia los animales. Entonces se fue en esta dirección. Y la parte importante es esta. Cuando yo hablo de cáncer en general, incluso para los humanos, y les digo, ya tengo cáncer y ahora pues hay que ir al médico y te van a dar medicinas, los médicos desafortunadamente no hablan de la cura, sino hablan del incremento de vida. O sea, si no te trato te mueres en 3 meses, si te trato a lo mejor te mueres en 5 años, pero te vas a morir. Es básicamente la cruel realidad de los médicos es así, y muy pocas veces hablan de una remisión total, no se quieren comprometer. Entonces, cuando un incremento de sobrevida en estudios de laboratorio pasa del 15%, se puede decir que tienes una droga prometedora. Si pasa el 25%, ya es una droga garantizada que les va a interesar a los médicos. Entonces aquí lo que empezamos a ver es que nos estamos sintiendo contentos, porque casi le llegamos al 25% en leucemias. Lo más interesante es que en sarcoma logramos tener remisiones completas en 2 casos. ¿Sí? En una dosis intermitente, no muy agresiva, pero alta, logramos la remisión en 4 ratones de 6. Esto, en términos médicos, quiere decir los curamos. ¿Sí? En términos del ratón, quiere decir vivieron su vida hasta que se mueren de muerte natural, o sea, de viejitos. ¿Se les quitó el cáncer totalmente o no? Eso es una de las cosas que los médicos jamás les van a decir, sí se les quitó. Pero digamos que si uno vive lo suficiente como para decir, tengo cáncer hoy, pero me voy a morir a los 94 años, la realidad es que no me morí de cáncer, me morí de viejo. ¿Sí? Y eso es la lógica en eso. Bien, ahora la pregunta es, ¿cómo correlaciona esta actividad biológica con las propiedades fisicoquímicas? Y de esas propiedades fisicoquímicas, ¿cuáles son las importantes? Por ejemplo, está el pKa, es decir, qué tan fácil puedo quitar el protón o no a esos antibióticos. Eso importa. O sea, a lo mejor sí importa porque como me lo como, ese antibiótico llega y se empieza a disolver en el estómago,
pero el estado es pH ácido. ¿Sí? Allí el protón se va a quedar pegado, pero después pasa al intestino y en el intestino tengo pH básico. Allí se va a disolver, entonces voy a tener un ion. Pero normalmente los iones, para cruzar la pared intestinal, necesitan lo que se llama transporte activo, es decir, al organismo le cuesta energía transportar esas cosas. Entonces, ¿cuáles de todas estas cuestiones son las importantes? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de lo que hemos estado haciendo en esta dirección. Para empezar, a mí me gustaría ver de manera indirecta, o sea, ya vimos que el compuesto de cobre es el activo, pero yo cómo puedo correlacionar eso con diferentes propiedades. Una de ellas que a mí me gustó de lo que me mencionaban en el currículum, que es de mis debilidades, a mí me encanta la resonancia magnética nuclear, y en particular la de sólidos. Entonces una de las cuestiones que empezamos a hacer fue hacer estudios de resonancia de cadmio. Yo puedo ver la resonancia magnética del cadmio y ver en diferentes compuestos cómo se está portando el cadmio. Cuando yo digo cómo se está portando el cadmio, ya estoy hablando de la estructura electrónica. Que si le pego, o sea, si piensa uno en estos antibióticos como sacos, como cobijas, yo lo que quiero ver es qué tan confortable está electrónicamente el cadmio con las diferentes cobijas. ¿Sí? Y eso lo veo a través del desplazamiento químico que observo en la resonancia magnética nuclear. Entonces, una de las cosas que nos preguntamos es si los compuestos de cadmio eran estructuralmente a los de cobre. Aquí está la respuesta, se pegan igualito. Y entonces la siguiente parte es el desplazamiento químico del cadmio, lo puedo correlacionar con la actividad biológica del cobre, y vamos a ver que resultaron algunas cuestiones interesantes. Aquí está un ejemplo que es el compuesto clorcipro, pero lo hicimos con alilíxico, oxalínico, sinoxacina y una serie de compuestos adicionales, y vamos a ver que esta correlación del cadmio con las drogas pues sí me genera ciertas ideas. Vamos a ver primero esta parte de aquí. Sinoxacina, alilíxico y oxalínico. Aquí está el alilíxico, aquí está la sinoxacina y aquí está el oxalínico. Si se fijan, son compuestos, esos tres compuestos junto con... No, estos tres nada más. Son de los que se conocen como de la primera generación de las quinolonas, es decir, fueron compuestos desarrollados en los años 60, que se usaron a principios de los 70 y servían básicamente para tratar infecciones urinarias. Y servían para tratar infecciones básicamente urinarias porque uno se lo comía y rápidamente el cuerpo los echaba para afuera, es decir, no duraban en el organismo. Si se fijan, entre estos tres, los comparo por ejemplo con la ciprofloxacina, una de las grandes diferencias es este anillo y el ion de flúor. Y lo que vemos es que de alguna manera el desplazamiento químico del cadmio en estos tres casos correlaciona con la acidez del sistema. Es decir, si yo estoy hablando de qué tan rápido, qué tan fácil puedo quitar el protón, también estoy hablando de qué tan fácil se puede pegar al centro metálico. Y eso se refleja en el desplazamiento químico del metal. Pero vemos que también claramente hay una diferencia entre la cipro y la noflo, que ya tienen. ¿Dónde está la noflo? Aquí está. Esta tiene flúor y la cipro también tiene flúor. Si se fijan, se parecen muchísimo entre estas dos. De hecho, aquí la noflo. A esta le falta un nitrógeno aquí. Perdón, tengo un error. Se parecen mucho. Y vemos otra que es el pipenílico, que está aquí, que tiene una estructura electrónica totalmente diferente. Y entonces todo esto, yo en este mapa puedo ver que tienen comportamientos diferentes frente al comportamiento al centro metálico. ¿Okay? Bien, ahora, ¿qué otra cuestión podemos ver? Yo puedo estudiar la dureza de un sistema, la dureza de... En la química, vamos a decir así, se define dureza como una especie de inercia ante el cambio, ante un cambio químico. Y esa dureza, básicamente, la puedo yo definir como la diferencia electrónica entre el estado más alto ocupado con el estado más alto desocupado. La mitad de eso. Bien,
Si yo tengo todos estos compuestos y yo quiero ordenarlos en cómo está su dureza y ver si eso correlaciona con sus propiedades electrónicas, me puede dar cierta luz en el diseño de futuros fármacos. Y bueno, aquí están ya los datos técnicos de qué tipo de teoría usamos. Aquí utilizamos Restricted Hierarchy Fog con 3,21 de gaussianas, y los resultados son lo que encontramos aquí. Yo tengo que la concentración mínima inhibitoria de los diferentes compuestos correlaciona con la electronegatividad más o menos en una línea de tendencia, en una cierta tendencia. Pero también lo veo que la dureza contra esa concentración mínima inhibitoria me correlaciona también muy bonito. Y hay algunos que se me salen de la raya. Y entonces empiezas a decir, mientras más, fíjense aquí la idea es, mientras más baja es la concentración mínima inhibitoria, más activo es el compuesto. ¿Sí? O sea, los compuestos más activos son los que están acá. La ciprofloxacina es la más activa de todo este grupo. Pero lo que estamos viendo es que es la más dura. Y entonces, la hipótesis que se puede sugerir es, si yo logro desarrollar un fármaco en donde esa dureza sea mayor, lo que debo esperar es que tenga una mayor actividad, en principio. ¿Sí? Y bueno, dentro de esos estudios, que aquí me van a disculpar de las fotos que me salieron muy feas, aquí también lo que hicimos fue ya, ahora para los compuestos de cobre, estudiamos y determinamos las constantes de formación, las entalpías de formación, usando ya aquí funcionales de la densidad. Y lo que vemos es que para compuestos en donde yo tengo la fenantrolina con dos compuestos diferentes, acuérdense que la ciprofloxacina es mucho más activa que el ácido nalilíxico, y lo que vemos es que mientras menos calor de formación tengo, más activo es el compuesto. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo tengo entre VIP y feno? Pues aquí vemos que hay una diferencia. Aquí, desafortunadamente, los cálculos como nos fueron saliendo no es muy comparable porque aquí tengo dos variables distintas, pero vemos que las constantes de formación de todos ellos son similares. Y lo que encontramos es lo siguiente, que la concentración mínima inhibitoria que correlaciona bien bonito entre la cipro, la ciprofloxacina y el nalilíxico para estos compuestos correlaciona directamente con la dureza del complejo. Pero aquí al revés, mientras más blando es, mientras menos duro es el compuesto, más activo. ¿Okay? Nuevamente, si yo entiendo la dureza como esa resistencia al cambio, empiezo a tener sentido. O sea, lo que estoy logrando es un compuesto blando, es un compuesto que va a estar dispuesto a cambiar. Si está dispuesto a cambiar, quiere decir que va a estar dispuesto a interactuar con las moléculas. Entonces aquí, las preguntas que empiezan a surgir es, ok, perdón, ya estamos viendo que estos compuestos, que estos complejos son activos. Ya vimos por estructuras de rayos X que hay ese apilamiento. Entonces ahora la pregunta es, ¿y estos compuestos cómo interactúan con el DNA? Por ejemplo, puedo generarme un modelito. Y aquí lo que empezamos a pensar es esa interacción por apilamiento, y para ello lo que hacemos es experimentos de dicroísmo circular, en donde podemos ver que nos indica que esos compuestos efectivamente interactúan con el DNA en lo que se conoce como el surco menor. El surco menor es aquel surco en donde están expuestas las bases del DNA. El surco mayor es en donde están los azúcares. Y ahora la pregunta es cómo podemos modelar las interacciones PP de esos compuestos. Por un lado, de manera teórica, estudiamos el apilamiento utilizando un modelo sencillo que es la rodamina. La rodamina es un colorante que se sabe que interactúa con el DNA. Entonces aquí es como por extrapolación. Si la rodamina interactúa con el DNA y mis complejos interactúan con el DNA, la lógica me diría que podrían tener ese tipo de interacción. Una interacción que ya teníamos ahí, que ya tenemos evidencia aquí experimental de que efectivamente los compuestos lo tienen. Y experimentalmente, la manera de hacer esos estudios es por la supresión de la fluorescencia
que se da cuando yo tengo una interacción de estos compuestos con la rodamina, ¿sí? Y ese quench se da debido a que yo tengo un compuesto paramagnético, porque es el cobre, ¿sí? O sea, los compuestos paramagnéticos, si yo pongo un compuesto paramagnético con un sistema fluorescente, le trueno la fluorescencia. Eso es bastante conocido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a ver los orbitales y vemos cosas que nos empiezan a llamar mucho la atención y que aquí a lo mejor a ustedes les van a llamar la atención por otras cosas. Por ejemplo, cobre fenantrolina, vemos que el HOMO lo que observo es que en esta transición, o sea, si se puede analizar una transición electrónica del HOMO al LUMO, lo que observo es que tiene una fuerte polarización del sistema. Y eso es importante cuando yo empiezo a hablar de actividades biológicas o de interacción con otros sistemas. La rodamina, por otro lado, veo que prácticamente no hay una polarización del sistema para nada, pero cuando estudio el aducto, claramente hay una transición del complejo a la rodamina. Esta interacción es muy interesante porque de alguna manera me está diciendo que sí puedo generar un cambio fuerte, ¿sí? O sea, entre tener un HOMO-LUMO como este a este, ¿sí? Esas interacciones empiezan a decirme cosas. ¿Qué es lo que encuentro aquí? La supresión de la fluorescencia y la trato de experimental. La trato ahora de correlacionar con las entalpías de formación de los aductos. Y lo que yo empiezo a ver es que conforme tengo este tipo de compuestos, aquí la isonosecina, van 1, 2, 3, y yo lo que veo es que hay una constante de Sternböhmer que va cambiando. Esta constante es la que me está midiendo la supresión de la fluorescencia. Aquí está la fluorescencia sin contra la fluorescencia del aducto. Y lo que vemos es esto. Hay una correlación nuevamente entre la dureza del antibiótico libre y la constante de formación de los aductos con la rodamina. Entonces empezamos a ver aquí nuevamente que se confirma que conforme más blando es el antibiótico, mayor es la interacción a nivel del DNA o a nivel de la formación de sistemas en donde hay apilamiento. Y bueno, ya con esto acabo, básicamente, ¿qué es la idea de esta plática? Pues fue darles un panorama así muy general de que todos estos antibióticos se portan, químicamente hablando, frente a metales, son muy similares. Digamos que ya, desde el punto de vista químico, ya son aburridos, ya le encontramos, ya le buscamos todas las maneras de que trabajen, y trabajan igual. Entonces, buscar trabajar con otros nuevos, ya sabemos cómo hacer. Encontramos también que la actividad nucleasa, es decir, esa actividad en donde yo impacto con el DNA, pero lo que yo estoy haciendo es cortar al DNA, no depende del fármaco, sino depende del tipo de diaminas que uso. En esto, por cuestiones del tiempo, ya lo mencioné mucho, pero compuestos como cobre fenantrolina son conocidos que son cortadores del DNA, ¿sí? Son extremadamente tóxicos por eso. Pero los compuestos que tienen, por ejemplo, histamina, ¿sí?, con cobre, no cortan el DNA, pero sí inhiben la replicación. La asociación en solución se observó a temperatura ambiente y generalmente son comodímeros. Esto no presenta mucho los datos, pero tenemos evidencia de que cuando yo disuelvo estos compuestos en agua, ¿sí?, se mantienen comodímeros, es decir, el apilamiento sobrevive. Entonces, es una interacción suficientemente fuerte para que se mantengan comodímeros. La actividad biológica también, como se pueden dar cuenta, la estamos relacionando con la dureza global de estas drogas. Y eso ya es un parámetro importante, porque entonces yo ya puedo, como se dice, en sílico, hacer una simulación, crear el compuesto y encontrar cuál es el compuesto más duro, ¿sí?, y ese, después decir, el que me late que va a ser más activo va a ser este, sintetizarlo y hacer las pruebas. Eso puede ahorrar mucho trabajo.
Estos antibióticos pueden clasificarse por dureza como aquellos que están derivados de las quinolonas, de las sinolonas y de las naftiridonas, que son variaciones que tienen que ver con el número de nitrógenos que tengo en los anillos. Y la presencia del metal, desde mi punto de vista, es un factor para potenciar los antibióticos de manera contundente. Y bueno, un poquito aquí lo que quiero es mencionar, este trabajo no es mío, lo he liderado por mucho tiempo. Algunos de ellos son estudiantes de doctorado, no están ni siquiera todos, algunos son estudiantes de maestría, otros son colaboradores de diferentes universidades. Silvain Bernés en particular ha estado en la Universidad de Nuevo León, en la UNAM, en la Universidad de Puebla, y ahorita no saben si me vaya a ir porque ya se cambió. Francisco Cervantes Lee es una persona que es originaria de aquí de Guanajuato, lamentablemente, bueno, se fue a trabajar a la Universidad de Texas en El Paso, lamentablemente falleció en 2009. Jesús Martín Polo es el que hizo mucho el trabajo de los estudios de fluorescencia, también lamentablemente murió en el 2010. Laura Hinojosa es estudiante de licenciatura. Fulgencio García fue mi colaborador en la parte teórica de manera importante. Leonardo Álvarez fue estudiante de licenciatura ahora y hoy es colega aquí también mismo en la división, trabaja con nosotros como químico, se volvió espectroscopista por nuestra culpa. O sea, la parte que es interesante, él empezó haciendo este tipo de trabajo, le gustó la espectroscopía, la descubrió por la fluorescencia y ahorita me está poniendo un equipo, un laboratorio de espectroscopía de alta resolución aquí en la DCI. Mario Pedraza es colaborador en la parte de actividades biológicas. También Sara trabajó con nosotros en la parte de estudiar cómo se comportaban estos antibióticos con el DNA, haciendo estudios de viscosidad. Y Kimberly Thompson fue un estudiante que estuvo de visita en los Estados Unidos, que trabajó con nosotros durante un rato. Bueno, creo que con eso acá. Aquí les decía, Paracelso dice, la dosis es la que hace el veneno. Y la otra cuestión que para mí siempre ha sido muy importante es, para que estos trabajos salgan, a veces es más importante tener un poquito de imaginación que saber cosas. O sea, por dónde le van uno buscando, y esa es la parte que me gustaba, les quería ilustrar y demostrar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pasamos por si tienen preguntas, doctor. A ver, Julio primero. ¿Qué impacto se estaría viendo aquí con esto? Es reducir las dosis de O sea, de y entrada, lo estaríamos viendo, bueno, tal vez tardaría años en llegar a esa medicina al público. Mira, llegar al público es, o sea, para mí, lo voy a decir así, está muy complicado. O sea, ya hemos llegado a los estudios hasta lo que sería toda la parte preclínica, porque es el estudio con ratones. A partir de ahí, el meterte a estudios clínicos, primero necesito un laboratorio que crea en esto, un laboratorio farmacéutico. Segundo, necesito todo un equipo de médicos que estén dispuestos a empezar a hacer las pruebas. Y para eso tienen que entenderse con el laboratorio. Y como yo esto no lo patenté, lo publiqué, a los laboratorios no les interesa. Entonces, me quedé bien. O sea, si no hubiera publicado todo esto, lo tuviera aquí en un archivo, a lo mejor podía negociar ahorita con un laboratorio, pero es parte del problema. Y es una cuestión bien interesante en México, porque tenemos, o sea, no lo digo por mí, sino en general, tenemos un chorro de conocimiento, hacemos un montón de cosas, pero si queremos jugar el juego del Sistema Nacional de Investigadores, tengo que publicar, si no me sale. Pero al publicar, quedó fuera de la jugada desde el punto de vista de patentes y tecnología que les interesa a los laboratorios. Porque esto, o sea, son 20 años de trabajo. Lo que describí hoy son 20 años de chamba. Una patente te dura 20 años. O sea, si yo hubiera patentado el primer compuesto, ahorita ya sería medicamento libre. Pero para poder llegar hasta los estudios que hice, me tardé 20 años. Entonces es medio complicado llevarlo hasta
clínica. Gabriel, y ahorita vamos con Francisco. Sí, Guillermo, más o menos lo que mi pregunta iba en el mismo sentido. Pero mucho de esto podría ser interés de los laboratorios. Bueno, ya más o menos lo contestaste, ¿no? En realidad es difícil a veces entrar por ahí. Y la pregunta entonces sería, acá tenemos un problema similar, ¿no? Sencillo, es básicamente el mismo que ustedes, ¿no? Pero en la universidad, ¿cómo están manejando esa parte? ¿Cómo romper ese ciclo o ese vicio que tenemos respecto a lo que cómo nos califican y a cómo pensamos que ya debe de cambiar el sistema para dar paso a este tipo de cosas? ¿Te ves que es que te conteste? No, lo platicamos. No, pero mira, de manera muy rápida, yo creo que en la cuestión de ciencia y de desarrollar tecnología de punta, sí tenemos es un candado un poquito difícil si lo estamos haciendo solos, porque entonces le tenemos que rendir cuentas al sistema, al CONACYT, o sea, y eso como que nos limita, porque si no publicas, pereces, básicamente, es la ley. Pero yo creo que la parte, al menos como yo me he relacionado y he logrado tener algunos encuentros cercanos con la industria, es buscar tecnología de bajo perfil. O sea, ¿qué me refiero? Las empresas de repente tienen problemas que uno los ve y dice, eso es un problema. O sea, demasiado sencillos, pero para ellos es un problema. Entonces, si yo empiezo a platicar con diferentes empresas, y hay empresas ahorita, por ejemplo, esta que te platico es una empresa que se llama Kimo, que el problema que tenía era un problema de, créanme, enchueca la flecha de tu rotor en el reactor y ponle esto en lugar de aquello que no puedo decir, ¿sí? Para que ya deje de tener la precipitación de sal. Con eso generé un secreto industrial. A la persona le logré cambiar de una producción de 4 toneladas a la semana a 30 y que esté en el mercado. Tecnología sencilla. ¿Eso es publicable? Ni soñando, o sea, no, si les contara en detalle las cosas se burlarían de mí. Pero por otro lado está otra compañía que se llama Kasai, ahorita, que es una compañía de estas que hacen los toldos de los coches y cosas por el estilo, que dice, tengo 3 problemas, ¿cuál quieres? Pero los 3 están igual de difíciles. Y esos en desarrollar tecnología nos vamos a tomar 2 o 3 años. Pero si yo tengo ya el contacto con la industria, no lo voy a publicar nunca, o la industria me va a pagar. Pero si yo lo hago por separado, por ejemplo, uno de los que tiene un problema de cómo purificar unas membranas que utilizan para intercambio iónico. Si yo lo hago por mi cuenta, a lo mejor esa tecnología las tengo a punto y todo, pero nadie me la va a querer comprar. Y si la publico, ya la perdí. ¿Se me explicó eso? Entonces, primero necesitas tener contacto con la industria. Y que la industria vea y crea que tiene una necesidad de resolver el problema. Una pregunta básica. Cuando se ve la estructura compleja de estos compuestos, se habla de fracciones de rayos X. Yo me puedo imaginar pues, cómo se determina la estructura en un cristal simple, un cristal de estado sólido, que vienen en los textos básicos. Pero para determinar la estructura de algo tan complejo. No, estas no son complejas, son fáciles. O sea, necesitas un cristal. O sea, la primera cuestión nada más, la diferencia entre pensar en un cristal de silicio, un cristal de oro, en un cristal de silicio de oro, la unidad que se replica es un átomo. En un cristal de estos, la unidad que replica es una unidad un poquito más grande. Y en esa unidad más grande, lo que tienes es que en lugar de pensar en un sistema esférico como puntual que se va replicando, tienes que ver la simetría local. Y esa simetría local, cómo se va replicando en el espacio. Entonces, por ejemplo, cada átomo de carbono que está
se replica, ¿no? Y eso te va generando planos. Y cada uno de esos planos pues, es un problema de fracción distinto que te va a dar un patrón. Y ese patrón, la manera en cómo se resuelve, eso sí puede ser un poquito más complicado. Para los compuestos de coordinación, como empiezas a hacer la resolución de la estructura, es primero viendo el elemento que te difracte más fuertemente, y es el metal. Entonces, con el metal, lo primero que haces es ves cómo te está dando el patrón de refracción más intenso, y eso te da la simetría del cristal. Y después, a partir de ahí, empiezas buscando los patrones de difracción locales de cada átomo. Y cada átomo tiene una especie de huella digital en rayos X, ¿no? O sea, que se utiliza, por ejemplo, en la dispersión. Cuando haces el estudio ¿cómo se llama? El DCI, la dispersión de la energía de los electrones que están dispersados es diferente, y cada uno de los átomos te va dando diferente huella, entonces se van resolviendo. Pero así como te digo, para esto, lo complicado es cuando te dicen, ahora llegas aquí con el cristalador, aquí te trae un cristal de una proteína, eso sí es difícil. Bueno, una proteína, eso sí es un monstruo. Estos son sencillos. ¿Alguien más? No, yo nada más tendría lo que mencionabas en el valor K, de cómo vas envenenando las bacterias. La constante de inhibición. La constante de inhibición. Va aumentando, pero también el antibiótico cada vez es más complejo, y ahorita ya se habla de muchas bacterias que ya son resistentes a muchos antibióticos. Mi pregunta es, incluso la Sclerita coli ya hace clostridiona y es resistente. ¿Cuál es el siguiente, o ahora qué se le tiene que mezclar estos antibióticos? Porque así como se ve, cada vez es mucho más complejo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? Sí. No sé. Porque o sea, son matrices de metal. La búsqueda, mira, yo creo que también ahí es parte de los pecados del capitalismo. Sí. O sea, nosotros hemos abusado mucho del manejo de antibióticos a nivel mundial. Pero también, por lo mismo de que a los 20 años se les echa la patente, la misma industria de repente te dice, no, ya no uses vamos a usar el nuevo. Y para mí el ejemplo más evidente de esto es, si tú agarras y te pones a pensar, ¿cuál es el mejor analgésico para dolores de cabeza que la aspirina? ¿Sí? Y uno llega al médico y dice, ya no tomes aspirina porque te va a hacer daño a la panza. Tómate Tylenol, paracetamol o ibuprofeno. Y lo que no saben es que el Tylenol y el ibuprofeno son más hepatotóxicos que la aspirina. Y la aspirina, para que me genere una úlcera, pues necesitaría estar tomando una cada 3 horas. ¿No? O sea, el mismo sistema te lo hace. ¿Y qué es lo que estamos logrando? Efectivamente, que haya muchas bacterias como el E. coli, que cada vez es más difícil de controlar, y esa no es tan grave. Está por ahí la tuberculosis. Sí, que la tuberculosis, o sea, el pánico que cualquier médico ahorita podría tener es que le llegue un paciente con una bacteria resistente a todo, porque no hay manera de curar. Y eso es una amenaza, por ejemplo, a nivel mundial. Entonces, estos estudios en esta dirección son muy importantes. Yo, personalmente, mucho hacia donde me iría es regresar un poco a la medicina de hierbas. Curiosamente. O sea, me iría otra vez a regresar a esa medicina de botica. Esto es importante, pero lo estamos abusando de ello. muchas gracias. Le agradecemos al doctor Guillermo. De hecho, por eso que se lo de
No, no te preocupes.